Entonces, chiquillos, todas las cuentas tienen que ir en una columna. Eso es lo único que he dicho. En una columna. Y ojalá todas pegadas al margen izquierdo, sin separar las que son para el otro lado, sino todas separadas al mismo lado. ¿Ya? Ordenaditas al mismo lado. Otra consideración es cuando ustedes escriban la glosa. ¿Vale? La glosa son palabras que ustedes van a escribir, lo que sean, pero por lo menos las tres primeras letras que sean iguales para poder utilizar y que las glosas llegan al balance. No, entonces las glosas yo en algún minuto las voy a sacar, pero no del archivo original, sino que del archivo que estamos trabajando. Una vez que tenemos este archivito que estamos trabajando, ustedes suelen colocar los totales acá abajo. Yo suelo colocar los totales acá arriba para ir viéndolo en la medida que voy cuadrando algo. Ejemplo, hice el primer asiento y el Excel me dice, ojo, posible descuadre. ¿Ah? Entonces yo voy bajando y siempre voy a ir viendo los totales. Entonces, si esta cuestión me va a avisar al tiro. Si yo pongo un peso de más por acá abajo, un peso más, y el Excel dice, ojo, posible descuadre. Entonces yo ya sé que por aquí tengo que arreglar algo. ¿Ah? Como un tips. Y este archivo lo tienen ustedes. Porque a todos se nos descuadra el balance alguna vez. Cuando yo ya tengo el libro diario hecho, sacramentado, lo que voy a hacer es, en otra hojita de Excel, ¿cierto? En otra hojita de Excel voy a copiar la información. Lo mismo lo voy a copiar. ¿Para qué? Para trabajar en esta hojita. Si yo me equivoco trabajando en esta hojita, nunca moví el archivo original. Y si me pongo a trabajar en el archivo original, después tengo que volver para atrás, retroceder, adelantar y seguir la historia. Entonces creo una copia. ¿Hasta ahí vamos bien? He dado 3 pasos. Las cuentas en una misma columna. Las glosas con una misma nomenclatura. Después copiar en una hoja nueva. Cuando yo copio en una hoja nueva, a mí ya no me interesa, ¿cierto? No me interesa nada más que la cuenta del debe y el haber. No me interesa el registro, me interesa la cuenta del debe y el haber. Y de la cuenta me interesan las glosas. Entonces hay 2 formas de sacar las glosas. Una, la más simple, que todas las glosas las tenía como GL punto. Entonces están todas las glosas y aquí no deben haber valores porque en la glosa yo coloco valores. No. Entonces las glosas, ¿usted qué hace? Toma las glosas y las elimina. Cuarto paso entonces, eliminamos las glosas. Después de haber eliminado las glosas, veo si me quedó bien el tema. Siempre uno tiene que asegurarse, ya no avanzar como caballito de carrera, porque si no, llego a un resultado malo y ¿dónde fue que me equivoqué? Tengo que hacer todo de nuevo. Entonces me aseguro, borré bien las glosas, filtro en el debe, saco las vacías. Y si saco las vacías, deberían haber valores y cuentas acá, valores y cuentas. No debería haber ninguna glosa, nada. Entonces ahora voy a filtrar por este otro lado también las vacías. Y eso deberían ser solo valores del haber. Y claro, si yo bajo hasta el final, están todos los valores. No hay ninguna glosa. Con eso ya me aseguro. Y esto ya lo borro, ¿no? Porque aquí no me interesa. Cuarto paso entonces, eliminamos las glosas. Una vez que eliminamos las glosas, tenemos listo el balance de 8 columnas. Pero hay que armarlo, hay que darle forma. ¿Cómo le damos forma? Sin tomar los totales, porque a mí los totales ya no me interesan, sino que el Excel me va a dar los nuevos totales, tomo esta tablita desde la cuenta debe haber hasta abajo, sin el total, importante, porque si ustedes colocan el total, la tabla dinámica les va a duplicar el valor. ¿Ya? Sin el total es un dato importante. Toman el rango de cuenta debe haber, donde aparecen solo cuentas y sus respectivos valores. Y las cuentas se repiten muchas veces, entonces yo necesito valores casi únicos. Nos vamos a insertar, y esto ustedes lo saben. Tabla dinámica. ¿Conocen la tabla dinámica, verdad? Conocida por ustedes. La pueden pedir en una nueva hoja o en una hoja existente. Yo la voy a pedir en una hoja existente. Y la voy a pedir por acá abajo. Aquí la quiero. Total, la tabla dinámica es transitoria. ¿Vale? Yo no voy a trabajar en la tabla dinámica porque es difícil hacer fórmulas acá en la tabla dinámica. Eso aparece cuando ustedes hacen una tabla, ¿cierto? Sí. Y acá van a aparecer los campos que son los títulos de las columnas. Y yo los pincho todos. Cuenta que tiene que estar en fila, debe, tiene que estar en valores y haber, tiene que estar en valores. Aquí en el tema les va a aparecer algunos en su computador, cuenta.
puede aparecerles cuenta. Es importante aquí que diga siempre suma. Si me dice cuenta en el computador cuando ustedes lo hagan, y no sé cómo se pone suma, ustedes pinchan esa flechita y le dicen configurar campo de valor. Y aquí ustedes dicen, quiero que me dé el máximo del tema, quiero que me dé el promedio, el recuento, que es la cuenta, que me cuenta cuántas veces aparece ese valor, o yo quiero que me sume los valores de las veces que apareció. Suma tiene que decir siempre. Y si se dan cuenta, aquí me dio los totales. ¿Cómo voy a ver si es que voy bien? ¿Cómo voy a ver si es que voy bien? Esos totales tienen que ser los mismos totales del libro diario. Los mismos. 86.397.052. 86.397.052. No puede ser diferente porque estamos trabajando con esta misma información. ¿Cómo? No, lo dejé tal cual lo tenía en momento. Sí, por eso no. Claro, ustedes tienen más movimientos. Sí, ya, pero en el activo y el resultado no va a cambiar. Ya. Chiquillos, una vez que ya tenemos este tema, sumamos el debe, sumamos el haber. Esto no me sirve para hacer fórmulas, porque si yo hago acá fórmula y tomo esta cuestión, me dice importador de datos dinámicos, tomo una cuestión rara. Y para hacer fórmulas para el lado no me sirve. Hice la tabla dinámica y la tabla dinámica es transitoria. Nada más que eso. ¿Qué quiero decir con eso? Que esta información la tomo, la copio y ahora la pego en otra parte, pero la pego en valores. Pero yo lo hice con un sumar sí. Eso mismo. También yo lo hago en la dinámica. También se puede hacer sumar sí o sumar sí punto conjunto. Sí, yo lo hice, pero con un sumar sí. ¿Guarda? Sí. ¿Vale? Guarda. Otra fórmula del sumar sí, ahí le preguntan a Karina, u otra es la dinámica. ¿Cuál es más rápida la dinámica? Me hace un movimiento y pum. Porque de repente leer la fórmula aquí como que nos puede marear. Chiquillos, ahora que ya tenemos esta información, aquí arquitectura contable, ¿no? ¿Cómo se llama esto que tenemos acá? Nosotros le vamos a poner cuenta. Ya, el Excel murió. No, murió, los Excel son malos. Ahí arriba en el sexto piso no tengo acceso al Excel. Sí, el cambio computador algo pasa. Bueno, chiquillos, que acá está. Atención, no se me pierdan. Esto sería la cuenta. Chiquillos, esto sería la cuenta contable. ¿Esto qué sería? Debe. El debe, ¿cierto? El debe de la cuenta. Pero el debe de las cuentas, el debe es solamente el lado derecho de una cuenta. Cuando yo anoto un valor en el debe, ¿cómo se llama el valor que anoto en el debe? Cargo, ¿cierto? Cargo. Y lo que hace esta cuestión es sumarme el debe, es decir, es sumarme los cargos. ¿Cómo se llama la suma de los cargos? Estructura contable, chiquillos, la vamos a hacer acá, ¿ves? Débito. Claro, pero parece que no todos se acuerdan. Tenemos un lado que se llama debe, tenemos otro lado que se llama haber. Al medio de la cuenta siempre tiene que tener un Nombre. y tiene una particularidad ese nombre. Tiene que ser representativo. Todos los valores que van en el debe, valores del debe, se llaman siempre cargos. Los valores del haber se llaman siempre abonos. La suma de cargos se llama débitos y la suma de abonos se llama crédito. Y la diferencia entre el débito, no la resta, y el crédito es siempre
el saldo contable de la cuenta, que puede ser saldo deudor, saldo acreedor o saldo balanceado o saldada, ¿cierto? Sí. Y eso ocurre, el saldo deudor ocurre cuando el débito es mayor que el crédito. Débito mayor que crédito. El acreedor ocurre cuando el crédito es mayor que el débito. Y el balanceado ocurre cuando el débito es igual al crédito. ¿Todos se acuerdan de eso, cierto? Estado financiero y FRS. Entonces, chiquillos, lo que nosotros tenemos en la columna, ¿es el debe o no es el debe? Porque el debe es simplemente el lado derecho de la cuenta. Nosotros tenemos los valores sumados de los cargos, y la suma de los cargos se llama débito. Entonces acá nosotros le vamos a poner a este cuento que este lado se llama débito y este otro lado se llama crédito de la cuenta. Por tanto, aquí lo que tenemos para darle formato serían las sumas de ambas partes. Después de las sumas, con las sumas yo puedo determinar los saldos para determinar las cuentas de inventario y de resultados. Esto es darle arquitectura al balance. Vamos a trabajar para el lado. Saldos. ¿Cuántos tipos de saldos puedo tener? Deudor y acreedor. ¿Cuáles son las cuentas de inventario? Activo, pasivo y patrimonio, ¿cierto? Cuenta de resultados, pérdidas y ganancias. Entonces aquí aplicamos la formulita que hace Karina. ¿Se ve bien ahí el balance, no? ¿Sí? Entonces, como este balance es chiquitito, yo podría hacerlo uno a uno, pero podemos tener un balance de, no sé, de 500 cuentas para abajo. Entonces aquí aplicamos una fórmula que ustedes conocen, que es el famoso, ¿la conocen o no? ¿Conocen el sí? Sí, ¿cierto? ¿Es deudor, el saldo es deudor cuando el crédito es mayor que el débito o cuando el débito es mayor que el crédito? Entonces usted le dice eso en la prueba lógica. Quiero que sea deudor, porque me paré en la columna del deudor, cuando mi débito sea mayor que mi crédito. Esa es la condición, esa es la prueba lógica. Entonces, si eso ocurre, es verdadero entonces que me reste el débito con el crédito. Y si eso no ocurriese, si eso fuese falso, que me dé un 0 nomás. Esa es la formulita. ¿Vale? Ahí la está grabando Vicky, pero en todo caso, todo esto que puede ser más largo acá, está en un video de 8 minutos, que está subido en el Avaya. ¿Ya? Usted eso lo copia y lo pega hasta abajo solo en la columna deudor. Lo pegó. Y en algunas partes le da 0. Acá, si se da cuenta. Y es porque aquí la diferencia es 0. ¿Cierto? Acá la diferencia es que no es saldo deudor. Este sería saldo acreedor. Entonces hacemos lo mismo por el otro lado, pero con la fórmula al BR. ¿Sí o no? Crédito mayor que débito. Si eso ocurre, que me reste el crédito menos el débito. Si eso no ocurre, 0. ¿Vale? La formulita no es necesaria que la aprendan, porque este curso no es de fórmula. Ya es una cuestión lógica. Lo copian eso hacia abajo y ahí lo tienen. Y aquí empezamos a jugar. Empezamos a jugar. Son deudoras. Las cuentas deudoras son solamente cuentas de activo y pérdida. ¿Sí o no? Activo y pérdida. Entonces vamos a clasificar las deudoras. Aquí hay varias formas. Yo aquí a los chiquillos les enseño a colocar. Ya, esto ya no me interesa, lo vamos a borrar. Para poder agregar algo acá. Aquí. Yo a los chiquillos les enseño, a todos ustedes, les enseño a colocar dos clasificaciones. Una clasificación en IFRS y otra clasificación como tipo nomás. Esto es para que nos ayude a hacer la fórmula para el lado. Entonces empecemos. A las cuentas de activos le vamos a dar una clasificación de 1. A los pasivos 2. Pérdidas 3 y a las ganancias 4. Que sería como un plan de cuentas. ¿Ya? Entonces empecemos. Banco sería 1. Caja, 1. Capital, 2. Clientes, 1. Costo de venta, 3. Cuenta obligada, 1. Depósito a plazo, 1. Gasto de oficina, 3. Gasto de arriendo 3. Ingreso 4.
Intereses bancarios por realizar, 4. IVA de crédito fiscal, 1. débito fiscal, mercadería, PPM, por pagar, proveedores, remanente. Ya, una vez que tenemos esa clasificación, eso nos sirve para que tomemos todo esto y le digamos, quiero que lo ordene. ¿Dónde está el ordenador acá? Orden personalizado. Entonces le vamos a decir que por el tipo me lo ordene de menor a mayor. Entonces, las número 1 son todos activos. Entonces yo ahí copio hasta que termine el 1. Esto solamente para ayudar, una maña mía, ¿no? Y copio el activo. Después 2, copio el pasivo. Hasta que termina el 2. Y así el balance queda ordenadito, ¿se dan cuenta? Después 3 son pérdidas, deudor. Y lo copio hasta que termina el 3. Y después 4. Y el balance quedó pero ordenadito en las columnas de activo pasivo. Van así hacia el lado, ¿sí o no? Y no nos quedó tan desordenado como antes. Entonces ahí yo ese filtro o ese tipo lo borro, ya no me interesa, ya me ayudó ya. Y aquí empezamos con la arquitectura de nuevo. Seguimos. Sumas, resultado contable y sumas iguales. Entonces empezamos a sumar acá. Lo suman ustedes, después suman eso hacia el lado, y aquí debería ser siempre igual, ¿cierto? Si se dan cuenta, el débito con el crédito del balance, los 86.397.052 deberían ser igual a lo que está en el libro diario, siempre. Si ustedes me muestran un balance con un débito de 80 millones y su libro diario dice 84 millones, este balance no es del libro diario que tienen ustedes. Porque eso es la partida doble. ¿Vale? Que esto tiene que ser igual. Calculemos diferencia. 0. Las sumas, 0. Pero esto ya aquí tenemos diferencia. ¿Cierto? Tenemos que calcular esa diferencia. Si mis pérdidas son mayores a mis ganancias, el resultado es negativo. 249.158. Eso es lo que tiene Nadir, ¿cierto? Sí. Ya, muy bien. Entonces tenemos esa pérdida. Usted tiene una pérdida un poquito más grande. Un poquitito más. Y acá en el activo, en el inventario, Ah, no, sí. en el inventario, si mi activo, que es de 38.200, es menor que mi pasivo, 38.500, ¿estoy ganando o estoy perdiendo? Está perdiendo. Estoy perdiendo porque todo lo que tengo es menor o no me alcanza para todo lo que debo. Entonces estoy perdiendo. Para efectos de cuadre, ¿dónde se presenta la pérdida? En el D. En el debe. Y la pérdida tiene que ser exactamente igual a la de el resultado acá, 0. Cuando esto ocurre, aquí se cumple otro principio contable. ¿Cómo se llama ese principio contable? Relación fundamental entre los estados financieros. ¿Ya? Es un principio contable, acuérdense, no una norma ni FRS. Relación fundamental de los estados financieros. ¿Se entendió el procedimiento o no? Esto es más Excel que tributaria en sí mismo. Aquí yo no enseñé nada de tributaria, en esta media hora nada de tributaria. Nada de contabilidad, es simplemente manejar el Excel un poquito para cuando ustedes hagan el portafolio. ¿Ya? A su vez, les voy a dejar también, si se dan cuenta, dice video explicativo. Yo quería que no se descargara el video para que no anduviera ahí divagando la información, pero se descarga igual la cuestión. Lo que pasa es que el video es dirigido a una persona, entonces además después viene, yo lo grabé en el blog, después viene una tía a hacer aseo y sale cosa en el video, ¿ah? Empieza a hablar mal de los alumnos, ustedes tienen que quedarse callados. ¿Ah? Ya, ahí está el video explicativo entonces, y si se dan cuenta, este video explicativo dura 2 horas. ¿Ah? Así son los videos, profe. Excelente. ¿Ah? No, chicos, miren, justo.
8 minutos. Lo que ahora vimos en media hora está pero explicado en 8 minutos. Y lo mismo, llegamos al balance. Y aquí empezamos a darle la clasificación IFRS. Démosle clasificación IFRS a esta cuestión. El banco, ¿dónde se clasifica? Efectivo equivalente al efectivo. Efectivo y equivalente al efectivo, ¿cierto? Efectivo. Caja, clientes. Clientes. Deudores comerciales. Deudores comerciales. ¿Clientes tiene solo una clasificación? ¿Tiene dos? ¿Tiene tres? ¿No tiene ni una? ¿Dónde iría clientes? Cuentas por pagar, comerciales, deudores comerciales. ¿Iría en efectivo? ¿Puede ir en efectivo el cliente? ¿Sí? ¿No? Sí, puede ser. ¿Sí o no? Que nunca te decide. Chiquillos, atención con esto, porque el cliente es facilito de clasificar, pero para clasificar al cliente yo necesito el mayor auxiliar de cliente, necesito el detalle de cliente, porque en el estado financiero tenemos dos rubros, efectivo y equivalente al efectivo, y por otro lado tenemos deudores, comerciales y otras cuentas por cobrar de tipo corriente, ¿cierto? ¿Les suenan esas palabras, no? Sí, profe. ¿Sí? Ya. ¿Qué se clasifican deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corriente? Todos los derechos que tenga por cobrar una empresa que sean menores a... ¿Menores a? Un año. Un año. Que tenga con fines de negociación y que se espere cobrar en el ciclo normal de la explotación. ¿Se acuerdan de esos requisitos, no? Yo los di en costo. ¿Quién no estuvo conmigo en costo? Solo usted. Todos los demás estuvieron en costo conmigo, salvo ya, no lo vamos a decir de nuevo. En la NIC 1, en el párrafo 57, ¿se leyó ese párrafo, no? Dice, entre otras cosas, la distinción del corriente y el no corriente. Y te dice la misma norma, será un activo corriente cuando el activo satisfaga, esa es la palabra que utiliza, satisfaga, es decir, que cumpla al menos uno de los siguientes postulados o requisitos, como usted quiera. Y ahí aparecen 4 cuestiones. Cuatro cuestiones. La primera cuestión dice que se espere realizar dentro del ciclo normal, y utiliza esta palabra, de explotación. Pero es que se espere... ¿Qué significa que se espere realizar un activo, chiquillo? Porque esa es la palabra de la NIC. ¿Quién tiene aquí la NIC 1? ¿Nadie? Hay veces que pido la ley tributaria. Yo la trajo toda, dijo. Ahora pido la NIC. Chiquillos, la norma dice, y la tenemos acá mismo. Norma contable, y la primera, NIC 1. Esta tiene que ser nuestra Biblia, nuestra amiga. ¿57? ¿Se dan cuenta? 57, activo corriente. Un activo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno de los siguientes criterios. ¿Eso que dice ahí? ¿Se ve bien o no? Ya. Un activo será corriente cuando cumpla todos los requisitos que dice la norma, que son 4, o cuando cumpla al menos uno. Al menos uno. Tiene que cumplir al menos uno. Puede cumplir más de uno, pero no necesariamente los tiene que cumplir todos. Y aquí dice que se espere realizar en el transcurso del ciclo normal de explotación. ¿Qué significa que se espere realizar? Que se espera vender. Que se espere vender, ¿cierto? Pero no necesariamente vender, porque si no, no diría realizar o vender. El realizar es parte de la venta, pero que se realice el activo quiere decir que el activo se traduzca a plata. ¿Vale? Que el activo cuando se realiza, porque yo la mercadería la vendo,
pero la mercadería se realiza cuando me la pagan. Porque ahí se tradujo la mercadería a plata. Eso significa que se espere realizar. ¿Ya? Que se espere realizar dentro del ciclo normal de explotación. Eso quiere decir que se traduzca a money, ¿cierto? A plata. Eso sería como un lenguaje, yo creo que más sencillo de entender, ¿o no? Que se traduzca a plata, que se convierta en plata. 2. El segundo requisito es, para que un activo sea corriente, se debe tener con fines de negociación. Y aquí el mejor ejemplo es la cuenta cliente. Yo al cliente le digo, ¿sabes qué? Te vendo a 60 días y resulta que yo el otro día tengo problemas de caja. Y lo llamo y le digo, oye, ¿me voy a pagar ahora o dentro de la semana y te doy un descuento pronto pago? ¿Ah? Alexandra. Ahí sí. Perfecto. Oye, ¿sabéis qué? Te vendía un mes, pero resulta que tengo problemas de caja, me voy a pagar antes, y la persona le dice, no, pues si me diste un mes. No, pero te doy un descuento pronto pago, págame ahora, te doy un beneficio. ¿Qué es lo que hace con la persona? Empieza a negociar. Llega el último día, oye, ¿sabes qué? Te vendí el mes pasado, tenés que pagarme ahora, cobranza está cobrando. ¿Sabes qué? No tengo para pagar. Chuta, ya, esta persona entró en morosidad. Un mes de morosidad, un año de morosidad, y después llegan las famosas cartas, pague la mitad y no ahorramos todos los problemas. Ahí empieza a negociar para recuperar parte del costo. Entonces, el mejor ejemplo que hay para fines de negociación es el cliente. 3. Será activo corriente cuando se espere realizar dentro del periodo de los 12 meses siguientes a la fecha de balance. ¿El balance con qué fecha debe emitirse? El 1 de diciembre del... Diciembre de un año X. Entonces los 12 meses siempre se cumplirá diciembre del año siguiente, del año inmediatamente siguiente. ¿Ya? Ojo con eso. 4. Y aquí dice textual, que se trate de efectivo y equivalente al efectivo, según lo dispuesto en la NIC 7. Entonces ustedes en contabilidad especiales se leyeron y se recontraleyeron la NIC 7, ¿sí o no? Esos son los 4 requisitos para que un activo sea, ¿qué? Corriente. Y acá dice después la misma norma, si un activo no cumple ninguna de estas cuestiones, ningún criterio, será siempre no corriente. Eso que ustedes escriben o que pueden detallar, chiquillos, ¿dónde lo pueden leer? En la NIC 1. ¿Cuál párrafo? 57. Ahí se da. Con los pasivos lo mismo, pero al verde, porque los pasivos son deudas, ¿sí o no? ¿Se entendió el tema de los activos? ¿Sí? Esto es para explicar el tema del cliente. El cliente por esencia cumple más de un requisito. El cliente yo lo espero realizar dentro del ciclo normal de explotación. El cliente forma parte integral de lo que es el ciclo normal de la explotación. ¿Qué es el ciclo de la explotación? El periodo que media entre la fecha en que yo compro la mercadería y la fecha en que esa mercadería se traduce a plata. Ese es el periodo de operación. Y la empresa a eso se dedican. Compran mercadería, la venden, cobran. Después, ¿qué hacen? Compran mercadería, la venden, cobran. Y ese es el ciclo de la empresa. ¿Sí o no? Entonces, ese es el ciclo de explotación. ¿Y el cliente forma parte de ese ciclo de explotación? Sí. Obvio que sí. ¿Puedo negociar con el cliente? Sí. Obvio que sí. ¿Espero cobrarle al cliente dentro de los 12 meses? Obvio, sí. Obvio que sí, pero también puedo tener parte por cobrarle al cliente que sea mayor a un año. Y eso pasa, por ejemplo, para los clientes que son del banco, porque el banco le va a prestar plata a usted a 48 meses plazo, ¿cierto? Entonces, los 12 primeros meses son
¿Están conectados? Corriente. Son corriente. Y lo que excede de los 12 meses será No corriente. no corriente. Y después dice que se trate de efectivo y equivalente al efectivo según lo dispuesto en la NIC 7. ¿Qué dice la NIC 7? ¿Dónde tiene la NIC 7 también? La tienen, yo pensé que le iba a decir la tengo descargada en el computador. La tienen también ahí en el lado. La NIC 7, en uno de sus párrafos, en las definiciones dice efectivo. Y dice lo que entiende la misma norma por concepto de efectivo. ¿Qué sería el efectivo, chiquillo, para ustedes? La plata más líquida. La plata más líquida, excelente definición. Por allá dijeron caja. El efectivo entonces, ¿el dinero en efectivo es solo caja? No. ¿No? Es caja y qué más? Caja chica. Caja chica, claro. Fondo fijo. ¿Cómo? Banco también es efectivo, ¿no, chiquillos? ¿Sí? Excelente. Caja y banco para los efectos de la NIC 7 y lo recoge la NIC 1 se entiende como efectivo. Nosotros en un lenguaje normal, común y corriente, terrenal o coloquial, decimos, oye, ¿tenía efectivo? Sí, mira, tengo plata aquí en la cuenta RUT. ¿Respondemos así nosotros, no? No, ¿cierto? Oye, ¿tenía efectivo? Y uno empieza a ver la billetera, así es que le quedan unos billetes, unos papeles, ¿cierto? Sí. Porque para nosotros el efectivo es solo caja, Claro. para nosotros. Pero para la norma, el efectivo hace referencia a lo que dijo Nicolás, al dinero disponible, lo que yo tengo disponible, ¿ya? Lo que es ahora está totalmente líquido, ¿cierto? Yo puedo hacer lo que yo quiera con la plata que tengo en la caja y puedo hacer lo que yo quiera con la plata que tengo en el banco. Pero el concepto de la NIC 7 dice que se trata de efectivo y equivalente al efectivo. Entonces, ¿qué se entiende? ¿Qué se entiende por equivalente al efectivo? El equivalente al efectivo, lo primero que entienden algunos estudiantes cuando inician es, profe, el efectivo es caja y el equivalente es su banco, ¿cierto? Eso es lo primero que podemos entender, pero nosotros no vamos a entender eso. Nosotros vamos a entender que el equivalente al efectivo son partidas de activo que cumplen ¿cuántos requisitos? Que cumplen 3. Y tienen que estar los 3. Son copulativos. ¿Ya? Cumplen 3 requisitos. Entonces aquí no está la cuenta tal, o no hay una cuenta detallada así como esta cuenta es equivalente al efectivo, sino que puede ser. ¿Dónde va a estar la connotación? En si es que cumple los requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos? 1. Que sea la partida de activo, que sea de corto plazo, ¿cierto? Para estos efectos se entenderá corto plazo hasta 90 días. Hasta 90 días. Si yo tengo una deuda por cobrar a 120 días, ¿es equivalente al efectivo? No. No, porque la misma norma dice corto plazo y en la memoria del contador, corto plazo es 1 año. Entonces la misma norma te dice, ya, pero para estos efectos vas a entender corto plazo hasta 90 días, 3 meses. ¿Ya? Segundo requisito, que la empresa tenga la intención de conversión. ¿De conversión a qué? La efectiva. A dinero, ¿cierto? Y el tercer requisito es que sea liquidable con bajo riesgo de conversión. Estos son todos temas del año pasado. Liquidable dice ahí por si acaso. Liquidable. Está en inglés. Y acá tenemos que ver si el cliente cumple con la definición de equivalente al efectivo. El cliente, la empresa tiene la intención de cobrarle al cliente o le dice, es que el cliente te vende, no me pagues nunca. Cuando queráis no me pagues. No. ¿Eso le dice la empresa o le quiere cobrar? Quiere cobrar. Entonces, Ojalá le pague al el contado. cliente, la empresa tiene la intención de cobrarle al cliente. Sí. El cliente cumple este requisito. Lo cumple. Sí. Que sea liquidable, es decir, que la empresa tenga la esperanza de que los flujos retornen a la empresa o que lleguen. Y con bajo riesgo de conversión.
Eso quiere decir que si yo al cliente me debe 1 millón, ¿yo voy a esperar que el cliente me pague 100 lucas nomás? No. ¿O que me pague el millón? No. Tiene que ver con la intención. Entonces el cliente cumple con eso a priori, antes de que venza, porque el cliente me debe 1 millón, llega la fecha de vencimiento, no me pagó, pasa la fecha de vencimiento, no me pagó, se murió, no me pagó, no tiene heredero. Entonces, no fue liquidable, pero eso fue después de la fecha de vencimiento y este análisis es antes de la fecha de vencimiento porque tiene que estar vigente por 90 días. Si yo al cliente le vendo a 120 días, ¿cumple este requisito? No. No. Si no lo cumple, ¿es equivalente al efectivo? No. No, pero ¿se dan cuenta que cumple estos dos? Claro. La idea es que cumpla los 3. tres. De repente son en reales, para el activo corriente ya que cumpla uno nomás. Para el uso lado que los cumpla todos. Después que no cumpla ni uno. No le entiendo. En base a eso, si usted a los clientes le metiera menos de 90 días, Sería lo correcto. podría clasificar igual, Perdón, efectivo sería- y equivalente. Exacto. Entonces, por eso yo les dije que con el cliente, ¿qué es lo que necesitamos? El mayor auxiliar. Claro, Y yo el dato que necesito es, ya, al cliente le vendo 173 lucas, pero esas 173 lucas, ¿a qué fecha se las vendí? Condición de pago. La condición de pago. Y aquí es donde uno tiene un auxiliar que me dice nombre del cliente, monto del valor por cobrar, fecha de vencimiento. Y esa columna me interesa. Para calcular si es más de 90 días o menos de 90 días, pero desde la fecha del balance. Ojo con eso. Si yo al cliente, un ejercicio pequeñito, ejemplo, al cliente le vendo a 100 días, plazo. La venta se hace con fecha 10 del año 2000X. Al cierre del ejercicio, el cliente se debe clasificar en... ¿Dónde se clasificaría? ¿En deudores comerciales o en efectivo equivalente al efectivo? Sí, en octubre. No, pues equivalente al efectivo. Exactamente. Yo al cliente le vendía 100 días plazo. 100 días es más que 90. Sí. Es más que 90. Pero, ¿cuándo le vendí? En octubre. ¿Cuándo hago el balance? 31 de diciembre. Entonces yo tengo que calcular cuánto tiempo de vigencia tiene el cliente a la fecha de balance. Entonces si yo le vendí en octubre, pasaron ahí 20 días. Noviembre, 30 días, tenemos 50. Diciembre, 30 días, tenemos 80. Aquí la persona tiene que pagar en 20 días. ¿Y 20 días es menor que 90? Sí. Entonces el cliente se presenta en deudores comerciales. No. Se presenta en equivalente al efectivo porque es plata que está pronta a traducirse en dinero. ¿Se entiende la clasificación? Esto es recordar, ¿cierto? Recordar. Chiquillos, ¿qué más? ¿Tenemos dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿O se va entendiendo? La idea es volverlo a estudiar, ¿cierto? Pero ¿se va entendiendo, sí o no? Sean sinceros. Y son ustedes los que tienen que entender el tema. Yo puedo cuentear con esto cualquier persona. Pero Ya se me. en el caso de los clientes, ¿puede quedar siempre como deudores? Eso es la mala práctica que se suele hacer. O sea, cliente, ¿a dónde lo clasifico al tiro? No me calienta la cabeza, deudores comerciales. Pero yo tengo que evaluar si el cliente me va a pagar en más de 90 días o en menos de 90 días. Hay que hacer Ese la es el separación. criterio, exactamente. Yo puedo tener saldo cuenta cliente, otro ejemplo, saldo cuenta cliente, 90 palos. Los clientes me tienen que pagar 90 palos. Pero yo tengo que pedir el auxiliar de los 90 palos. Y ahí yo determino el 30% vence en menos de 90 días. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? El 30% va a efectivo, equivalente. Y el otro 70% quedan deudores comerciales. ¿Vale? ¿Vale, Yana? Ya, dicho eso entonces, vuelvo y pregunto. Este cliente, ¿dónde va? En efectivo.
No, la respuesta no es esa, chiquillos. Antes la respuesta fue deudores comerciales, ahora la respuesta es efectivo y equivalente al efectivo. Los clientes, si yo aquí no tengo el dato de la fecha de vencimiento, ¿dónde va? Es un depende. Depende. Y ahí el depende está, si el cliente me tiene que pagar en más de 90 días desde la fecha balance, ¿dónde va? Deudores comerciales. Si me tiene que pagar en menos, equivalente. ¿Cierto? Veamos el ejercicio. ¿Quién tiene el ejercicio ahí? Creo que era un mes la cuestión. Al crédito, pero ¿qué fecha? Al tiro y el otro mes. No, ese es 30 días, profe. Los clientes sí se porque cuentan la contables. mitad la Ya. Era la mitad. Claro, pero la mitad que paga, chiquillos, eso no nos importa, porque esa mitad que paga llega al tiro a caja, llega al tiro a banco. La mitad que paga el contado no es problema, es la mitad que queda debiendo. Pero esa estaba documentada. Pero esa era 30 días. Está documentado a 30 días, entonces se va a clasificar en efectivo y equivalente. Cuenta obligada asocia cartes, ¿dónde va esa cuenta? Creo que las cuentas obligadas las tengo documentadas. Por una cuestión de compensación contable no las podemos presentar en patrimonio, se presentarían con saldo negativo. Estas cuentas van en otras cuentas por cobrar no financieras por cobrar corriente. Esa es la clasificación. Otras cuentas no financieras por cobrar corriente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que sean no financieras? Que no tienen intereses. ¿Qué significa que sean corrientes? Que las quiero cobrar dentro del plazo. ¿Ya? Chiquillo, una de las preguntas, y aquí vuelvo ya con un spoiler, creo que esta pregunta yo se la hice, nunca me voy a olvidar, a Francisco Pizarro. A Francisco Pizarro yo le dije, deme una diferencia entre, pero no el activo, deme una diferencia entre el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Le dije, deme dos diferencias, dos. Del pasivo corriente y el pasivo no corriente. Y lo que me dijo es muy bien, los 12 meses. Nada más. Entonces después no encontraba otra diferencia. Pero la pega para ustedes está el activo corriente, pasivo corriente. Y aquí están. Hay 4 cuestiones que tiene que cumplir un pasivo para que sea corriente. Y todas las demás son no corrientes. Entonces, ¿cuántas diferencias hay? Hay 4. Y en la que se quedan la mayoría de los estudiantes siempre en los 12 meses, ¿no? Pero hay 4 diferencias. Entonces yo siempre pido, esto lo hago para que estudien, yo siempre pido, deme 2, porque la primera ya sé cuál es, los 12 meses. Y la segunda después me dicen, 1 año. Ahí estamos listos. ¿Ah? Ahí estamos. ¿Ah? ¿No vayan a responder eso? Ya, depósito a plazo. Efectivo y equivalente. Eso, porque es una deuda es una especie de por cobrar menos de 90 días. IVA crédito fiscal. Activo por impuestos corrientes. Mercaderías. Existencia. Inventario. Inventarios. Pagos provisionales mensuales. Activo por impuestos. Remanente. Activo por impuestos corrientes. Capital. Si es una sociedad de personas, el capital sería capital social. Si es una sociedad de capital, el capital sería capital emitido. En este caso era una sociedad de personas, sería capital social. IVA débito fiscal. Pagos provisionales mensuales. Costo de ventas. Gasto de oficina. Gasto de electricidad. Ingreso por venta del giro. Intereses bancarios por realizar. Y listo.
Terminamos. Ahí ustedes lo pueden copiar, le sacan una foto, yo lo voy a guardar y se lo voy a dejar subir, ¿ya? Y aquí en guardar se demora 2 horas. Con eso, chiquillos, todos tienen que estar en condiciones de hacer un balance en IFRS. Porque ahora es solamente sumar los saldos y llevarlo a estas cuentas. Aquí se pueden hacer otra dinámica. Ustedes ya tienen que inventar ahí. O se pueden tirar un sumar sí punto conjunto. ¿Ah? El buscar B no sirve. El buscar B serviría solamente para cuando tengo una vez. Sumar. Chiquillos, hasta ahora puede que sea, no sé si medianamente intenso, porque esto no es nuevo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? ¿Hay dudas? ¿Dudas? ¿Está enfermo usted? Sí, muy bien. Yo no lo escucho. Porque la cuenta obligada es otra cuenta, no financiera, corriente. Ya, porque las IFRS tienen un cajón de payaso. Cuando esta cuenta obligada no cumple efectivo equivalente efectivo, no cumple deudores comerciales, no cumple inventario, no cumple activo por impuestos, se clasifica en otros corrientes o no corrientes según sea financiero o no financiero. Entonces el tema es, a esta persona yo le voy a cobrar dentro de un año o después de un año. Dentro, lo más pronto posible, porque la empresa necesita el capital, por eso es corriente. Y a esta persona, al dueño, cuando le cobro su aporte, ¿le cobro intereses? No, entonces no financiero. ¿Vale? Ahí se terminó el ejercicio. Eso era todo. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes ahora de forma constante y sonante? Hacer balance, pues, chiquillos. Empezar a centralizar. Ustedes mismos invéntense operaciones. Lo que hicieron en el portafolio. Se crea la empresa Don Juanito Limitada. Aporta tanto. Hace esto otro. Hacen asientos centralizados. Hacen un balance y vuelven a practicar. ¿Por qué? Porque el examen de esta cuestión es hacer un balance. Pero desde un prebalance. Y la prueba es también desde un prebalance. Necesito acelerar también un poquito la máquina en el sentido de enseñarles depreciación y enseñarles la NIC 2. Perdón, porque ahí tiene que notar usted, Alejandra. Recordar depreciación y recordar NIC 2, porque yo no les voy a enseñar nada, todos lo saben. Dicho eso, chiquillos, en el ABA hay una nueva actividad. Una actividad que dice, actividad 2. Cada estudiante debe ir, ¿qué le escribí acá? Desarrollando la tarea y, si fuera el caso, haciendo consulta. Actividad de carácter formativa. ¿Qué quiere decir que es formativa? Que no tiene nota. Ahora, que no tenga nota, ¿quiere decir que esta actividad agrega valor cognitivo? Claro que sí. Eso está pero de perogrullo. Se dan cuenta que acá yo ahora le entrego un balance y este balance se lo entrego en IFRS. El balance se lo puedo checar en IFRS o a la chilenita nomás. Y ustedes tienen que ser capaces de llegar a un balance en IFRS. Toda vez que, salvo Álvaro, salvo Yasna, salvo Camila y salvo alguien más, no estuvo conmigo en costo, porque en costo vimos balance IFRS, ¿se acuerdan? Sí. Que nosotros le llamábamos balance pro forma. ¿Y estaba el resultado? Pro forma, porque era proyectado, era una situación modelada. Acá esta es una situación pasada, son estados financieros de cierre, definitivo. ¿Usted igual lo tuvo que haber visto en costo? Sí, pero vi otra cosa en costos. ¿Ah? Vi otra cosa en costos. ¿Qué vio en costo? No son estados financieros, pero es como proyecciones de ventas. ¿Usted aprendió costo entonces? Yo le enseñé contabilidad. Pero no, porque igual dimos costos, no se han hablado ahora, porque la asignatura se llama costos y presupuesto, el control presupuestario. Ya, chiquillos, la idea es que ustedes ahora sean capaces de hacer esa actividad. De Mario.
a estudiar para la prueba o para el examen. Y ya no llegó el correo. Ah, ya llegó el correo. ¿Y dice lo que hay que estudiar? ¿Todas las niñas que estudiaron? Hace un minuto. ¿Sabe la fecha, cierto? Y el 1 de abril. El próximo sábado 25. Y ahí hay una fiesta, me parece que acá en el Duoc. Pero es desde las 10, después de que salgan ustedes. Y el otro sábado, 1 de abril, ahí vamos a tener la prueba. ¿Ya? Todos con calculadora, chiquillos. Temario, vamos a hablar un poquito ahora. Nos vamos a meter al tiro de la NIC 16, dejamos la NIC 2 para después. Y el 16, ¿quién tiene acá? ¿Nadie tiene la NIC 16? Tendrá que un maletín de Pero que ustedes deberían estar siempre con Pero el tema. te falta cosas, no vamos a tener que traer así un bolso lleno de... ¿Con cuántas cosas anda un médico, chiquillos? No tenés nada. Sean reconocimiento. ¿En la prueba te podemos poner a mí? No. Se intentó. Una norma, chiquillos, una norma, en este caso la NIC 16, de esto habla. Este es el resumen de lo que habla la NIC 16. Cuando ustedes en el portafolio de auditoría, si es que alguien le hace una pregunta relacionada con una norma IFRS y le llegan a decir, oye, ¿de qué habla la NIC 16? ¿Qué dice el estudiante? Cruza los dedos, primero piensa un poquito y dice del activo fijo. ¿Cierto? Que está bien. Pero una respuesta elaborada sería dar cuenta de estos 4 elementos. Esa es una respuesta, a mi parecer, y eso puede que sea subjetivo, pero es a mi parecer, y es lo que está en la norma, es una respuesta elaborada, una respuesta completa. Toda norma, la misma NIC 2, la NIC 2 habla de reconocimiento inicial, la NIC 2 habla de ajuste de cierre, la NIC 2 habla de reconocimiento posterior y la NIC 2 habla de revelación. O sea, esto nos sirve para responder la NIC 2, 16, 36, 38, la 40, la 41, para varias normas, pero yo lo explico con la 16. ¿Cómo sería la respuesta? NIC 16, ¿de qué habla la NIC 16? Del activo fijo, que la norma le llama propiedad, planta y equipo. Entonces lo primero que nos dice la normativa, cuestiones que tenemos que tener claras, es el reconocimiento inicial. Es decir, nos establece normas, profesa reglas de cómo la empresa tiene que reconocer contablemente el activo fijo en la empresa, ¿cierto? Y ahí establece las reglas del costo. Y dice que forma parte del costo, ¿cierto? El desembolso directo por la adquisición, que eso es el precio de compra. Dice que no forma parte del costo, excluye impuestos recuperables. Por esa razón, es por esa razón que el IVA queda fuera. Pero el IVA queda fuera solo y exclusivamente cuando se puede recuperar. Si el IVA no se puede recuperar, entonces el IVA será parte del costo. ¿Y cómo sabemos si el IVA se recupera o no se recupera? Por el giro de la empresa. ¿Ya? Forma también parte del costo. Si yo estoy comprando un activo y necesito traer ese activo, evidentemente que el flete, el seguro, también forma parte del costo. ¿Cierto? Forma parte del costo si lo traigo de fuera de Chile. Costos arancelarios, el famoso ad valorem,
¿cierto? El impuesto al comercio exterior, el impuesto por recargo de mercadería u otros que se apliquen y que sean necesarios para que el activo funcione como tal. Costos para su ubicación y condición de tal. ¿Se acuerdan de eso, no? Del año 16. ¿Sí? Como que no les llama mucho la atención esto. Están más calladitos. Ah, lo vamos a dictar en realidad para que escriban. Reconocimiento inicial. ¿Quién me puede dar ejemplo de reconocimiento inicial? ¿Qué formaría parte del costo de un activo? En ese caso sería el precio de la compra, los valores adicionales podríamos tener como clientes.